¿Cómo están? Muy buenos días. Es martes 20 de septiembre. Bienvenidos a Está Pasando. A punto de entrar en el otoño, despedimos ya casi un verano tremendamente cálido y en el que los incendios han azotado con fuerza toda la geografía. Castilla y León ha sido una de las comunidades más afectadas por los fuegos y aún a día de hoy sigue habiendo consecuencias. Comenzamos hoy con ese tema nuestro viaje por la comunidad. En el sur abulense, en Lanzaíta, las cenizas han llegado a la red de abastecimiento de agua. Queremos saber qué supone eso. Roberto Ponce. Hola María, buenos días a todos. Pues eso supone que ahora mismo los grifos aquí en Lanzaíta no sacan agua, todos los vecinos están pendientes y aquí en este punto de la Plaza del Rolló están recogiendo agua embotellada. Así llevan varios días y se espera que la situación continúe en los próximos. Dice la OMS que el fin de la pandemia podría empezar a vislumbrarse, pero de momento, aunque con las mejores cifras de incidencia en los 2 últimos años, siguen siendo fundamentales los test. En las farmacias ya empiezan a llegar los de última generación, diferencian entre COVID y gripe. Natalia Fernández. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues sí, desde la semana pasada comenzaron a comercializarse estos test combinados en las farmacias. La novedad, que no solamente diagnostican la COVID-19, sino que también diferencian entre la gripe A y la gripe B. Explicamos su funcionamiento en unos minutos aquí en Está Pasando. Estaremos también hoy en Zamora porque allí se analizan los datos que deja la delincuencia telemática. Sabremos si aumentan los delitos relacionados con la informática. A estas horas continúa esa rueda de prensa en Zamora. Enseguida les daremos todos los detalles. Y también hoy, en la agenda política del día, visita del líder nacional del PP a Castilla y León. Hoy tenemos de nuevo la imagen de Feijóo con Fernández Mañueco aquí. Así que vamos hasta Burgos, Seneca Moreno. ¿Qué tal? Concretamente hasta Roa. Estamos al lado de la sede de la denominación de origen Ribera del Duero, porque esta visita de Feijóo tiene como protagonista el mundo vitivinícola y el sector primario en general, aunque el presidente del Partido Popular ha abordado muchísimos temas en su visita a Burgos. Ahora está aquí, como os decía, en esta sede de la denominación de origen Ribera del Duero, pero antes ha recorrido el viñedo de la bodega Solterra, también aquí en Roa, y ha tenido tiempo para comparecer ante los medios de comunicación y repasar muchísimos temas, desde el impuesto de patrimonio a la situación o las medidas de mejora del sector primario. Lo ampliamos en un ratito. Acabamos de ver algunos de los temas que abordaremos durante los próximos minutos y para examinarlos en profundidad nos acompañan hoy Paco Cantalapiedra, periodista. Muy buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros Juan Carlos de Margadida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Juan Carlos, muy buenos días. Gracias a ambos por estar aquí acompañándonos. Bueno, uno de los asuntos de portada nos lleva hoy a Lanzaíta, en Ávila. Allí desde hace días nos contaban, han comprobado que al abrir el grifo de sus casas, el agua no es apta ni siquiera para el aseo. Todo, les decíamos, por culpa de los incendios de este pasado verano. Cuéntanos por qué, Roberto Ponce. Pues sí, en el mes de agosto sufrían en esta zona del sur de la provincia de Ávila los incendios y las consecuencias tenían que llegar y así se están produciendo. En cuanto comenzara a llover, se preveía que las cenizas se arrastrarán hasta los tanques de abastecimiento y más si se quedaban abiertos, como ha sucedido aquí en Lanzaíta. Eso ha provocado que el agua no sea potable, que tampoco sea para el consumo, para cocinar, ni tampoco para bañarse. Eso provoca esta imagen de ahora mismo, desde hace unos días, aquí en Lanzaíta. Todos los vecinos se tienen que acercar hasta la Plaza del Rolló para coger agua embotellada. En principio, 2 garrafas de estos 5 litros por casa. Por lo tanto, esta es la situación para los comercios, para las familias y para todos los vecinos. Lanzaíta más o menos tiene una población de unos 900 habitantes. Ya ha pasado la mayor parte del verano y, por supuesto, baja en población esa población flotante que está aquí los días festivos, pero se junta todo, las consecuencias del incendio, lo que pasaron en agosto y ahora esto en el mes de septiembre.
Gracias, Roberto, desde Lanzaíta en directo. Bueno, estos problemas eran previsibles, suele pasar cada verano después de los incendios y con las lluvias, pues los depósitos se llenan de cenizas, pero no por esperados, son desde luego menos molestos para vecinos y para comerciantes. Bueno, yo creo que no es que sean molestos, es que es una verdadera catástrofe. Es decir, por otro lado era previsible. Yo he trabajado durante unos años en la Confederación Hidrográfica del Duero y todo el mundo sabe que cuando se quema un terreno, el agua que cae, aunque sea poca, encima además ha sido muy poquísima, pues acaba pudriendo el agua potable que hay, ¿no? Es una verdadera catástrofe lo que ha sucedido, y por cierto una catástrofe que ha dejado de ser noticia. Es decir, casi nadie habla ya de la Sierra de la Culebra, donde se han quemado 30.000 estadios de fútbol, 30.000, porque hay que hablar de... Es que parece que unas tareas es una cosa... No, 30.000 estadios de fútbol, el incendio más grande de España, si mal no recuerdo, de los últimos años. De Castilla y León, desde luego. Desde luego de Castilla y León. Nadie habla de la Sierra de la Culebra. Pues en todo ese territorio no solamente se ha perdido lo que se ha quemado, sino se está perdiendo lo que hay debajo, ¿no? Y es una catástrofe. Fíjate, no solamente, Paco, tienes razón en lo que estás diciendo, pero claro, son los efectos, en este momento estamos hablando de los efectos de medio ambiente, ¿no? Fundamentalmente en el agua potable para las poblaciones, pero los efectos además económicos son enormes en unas poblaciones en las que están muy envejecidas y existe una despoblación realmente. Entonces lo que está haciendo estos incendios, que han sido devastadores, no solamente son las consecuencias que estamos teniendo ahora con relación al agua potable, es que hay muchas empresas que seguramente tengan que dejar del ámbito rural porque no tengan la suficiente capacidad de atraer al turista, ¿de acuerdo? Y una empresa cuando desaparece, para volverlo a crear es prácticamente imposible, es un esfuerzo enorme. Incluso ahora las que están manteniéndose ahí, si los fines de semana quieren ir las personas a hacer algún ámbito turístico, pues no tienen agua potable y las empresas tienen que estar empezando a buscarla de alguna de las formas o poder subsistir. No solamente es esto, sino también las duchas, el saneamiento y toda la cuestión. Entonces es un problema muy serio, muy serio. Y yo creo que de alguna forma que una vez que ya primero hay que prever los incendios, eso está claro. La limpieza del monte es importantísima. Claro, la despoblación que tenemos ha hecho que las limpiezas de los montes no existan, porque no tenemos el ganado, que en su momento hacía el repaso de todos los bosques y todo el monte, y también es importante, una vez que ha habido el fuego, pues intentar retirar esas cenizas o intentar ajustar todo lo que hay con sistemas de filtración en la medida que se pueda, evidentemente. Claro, decían los expertos precisamente que para evitar esos problemas lo suyo sería retirar las cenizas, pero sí, obviamente en un terreno tan extenso es complicado, pero parece que siempre escuchamos las soluciones a posteriori, ¿no? O sea, parecen problemas que podrían evitarse, pero que vuelven a pasar una y otra vez, ¿no? Sí, yo me preguntaría, y lo hago de vez en cuando, es ¿qué está haciendo la Junta de Castilla y León? Porque esta es una responsabilidad suya en muchos aspectos, por paliar las desgracias de un incendio, pues sobre todo yo me estoy acordando otra vez de la Sierra de la Culebra, y es que tampoco les oigo decir nada. O sea, sé que un día, creo que llegó por allí el presidente, saludó muy afectado a la gente y luego se ha marchado y no aparece. Es decir, ¿qué está haciendo la Junta? De todas formas, seguro que la Junta está haciendo algo y lo está haciendo bien, pero lo que está haciendo mal es no contárnoslo. Es decir, cuéntenos qué plan tiene usted para esta devastación, pero qué plan tiene usted que sea aplicable. O sea, no venga aquí con el coche oficial, se queda usted allí lejos, o Pedro Sánchez dando unos cientos de euros y tal. Bueno, eso es todavía mucho más vergonzoso. Yo creo que me los da a mí y se los tiro a la cara, ¿no? Pero eso que ha pasado va a durar muchos años, sus consecuencias. La pregunta es, ¿qué está haciendo la Junta? Bueno, en este caso el problema del agua es competencia directa de los ayuntamientos, es la Diputación la que se está encargando de suministrar esa agua, ¿no? Pero al final era lo que decíamos al principio, los afectados, los vecinos, ¿no? Administraciones que al final, entre unas y otras, gobierno central, regional, diputaciones, ayuntamientos, pues bueno, como se suele decir, por unos por otros la casa sin barrer, porque parece ser que además en este caso el problema había surgido por no cerrar un depósito del agua, o sea, algo
algo tan sencillo como cerrar el depósito cuando se prevén lluvias, ya daba lluvias, se emete esta semana, pues bueno, pues al final las cenizas han acabado allí, ¿no? O sea, sí que es cierto que es un poco a despropósito, ¿no? Que era lo que comentabais. De todas formas, cuando ocurre una catástrofe de estas características, la planificación posterior lleva su tiempo hacer las cosas, porque se tocan muchas variables y tiene que estar todo conjugado, y además tienes que conjugar y tienes que unificar diputaciones, ayuntamientos en la propia Junta de Castilla y León y el propio Estado, que también tiene que ayudar de alguna forma en el ámbito catastrófico que ha habido de la zona. Entonces, todo lleva su tiempo. Lo que sí que es cierto es que la naturaleza es la naturaleza y no tiene plazos. Vienen las lluvias y tiene un corrimiento de las cenizas y evidentemente llegan. Y seguramente llegarían de todas formas, aunque hubiera una planificación ya hecha con la posible contención, porque el terreno es tan extenso que es imposible, como decíamos antes, abarcar. Lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, los depósitos sí que se podrían cerrar, o bien las llegadas a los ríos hay unos sistemas de filtraciones que podían mantener el sistema. Pero bueno, eso es un tema de... Bueno, vamos a cambiar de asunto, lo veíamos en titulares también. El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a Castilla y León. Hoy en la provincia de Burgos ha visitado la sede de la denominación de origen Ribera del Duero. Y en esa visita, evidentemente, también estaba el presidente de la Junta. Eneca Moreno, cuéntanos. Hola de nuevo, se encuentra todavía aquí en esta sede de la denominación de origen Ribera del Duero el presidente nacional del Partido Popular, como decías, acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León. Antes de visitar esta sede han recorrido el viñedo de una de las muchas bodegas de aquí, de Roa, en una apuesta por el sector vitivinícola, un sector importantísimo desde el punto de vista económico en nuestra región, pero también en el de fijar población. Y aquí se han hablado de muchos temas relacionados también con el agua y la sequía, a los que os referíais hace un momento, o incluso la sanidad. Esta comarca de Roa está pendiente de un nuevo centro de salud, igual que el Hospital de Referencia de Aranda de Duero. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que se espera contratar las obras antes del mes de mayo. Eso en cuanto a la sanidad, pero respecto al sector primario y concretamente el sector vitivinícola, que ha sido el objeto de esta visita del presidente del Partido Popular, Feijóo, que por cierto es la tercera que realiza en las últimas semanas, se ha centrado en el apoyo al sector vitivinícola. Mañueco le ha pedido al Gobierno dos cosas concretas respecto a este sector. Por un lado, un plan hidrológico claro. Esta vendimia va a estar marcada por la sequía que estamos sufriendo durante todo el año, no solo en esta comarca, y además un PERTE agroalimentario que es insuficiente. Piden una reformulación del mismo que redunde en la internacionalización del sector y también en su modernización. Escuchamos al presidente de la Junta. Que apueste por la modernización de todo el sector primario, la sostenibilidad, la digitalización. Creo que son algunas de las reivindicaciones que debemos hacerle al Gobierno de España. Y, querido presidente Feijóo, te pedimos que en esa línea nos eches una mano. El PERTE alimentario es un PERTE insuficiente. Insuficiente porque el sector agrario en España representa un porcentaje muy alto de nuestro Producto Interior Bruto y el PERTE alimentario tan solo asciende a 1.000 millones de euros. Y en lo que se refiere a la industria agroalimentaria, 400 millones de euros, de los cuales 150 millones son subvenciones y 250 son préstamos. Bueno, es la tercera visita de Feijóo, lo decía nuestra compañera, a nuestra comunidad en apenas un mes. No sé si creéis que el líder nacional de los populares se va a volcar en los próximos meses en Castilla y León de cara a las municipales de mayo. Bueno, lo que pasa es que las municipales de mayo no son solo en Castilla y León, ¿no? Entonces supongo que se volcará en lo que pueda. Me alegra que haya venido y que lo visite y lo disfrute, pero evidentemente esta tierra tiene muchos problemas, como hay otras también, y no basta solo con venir y echar la bendición y tomar un vino en las bodegas de la Ribera. Es decir, hay que hacer más cosas, pero también la Junta de Castilla y León. Entonces, no sé lo que van a hacer, pero de momento me voy a conformar con que han venido. Es decir, si no hubieran venido hubiera sido pues casi peor, pero bueno, al menos no habían hecho gasto de gasolina hasta aquí. Bueno.
Bueno, yo la verdad es que en poner en valor nuestros sectores productivos, nuestra tierra es muy importante. Y está claro que el ámbito político donde está, pues pone en valor siempre, porque en los medios de comunicación siempre están ahí, por lo menos se proyecta. Sí que es cierto una cosa, que es que nosotros tenemos un sector agroalimentario muy potente y tenemos unos productos premium que se están posicionando o se deben de posicionar de una forma clara en el resto del mundo. Pero también es cierto que tenemos que adaptarnos un poco a las realidades actuales, porque a raíz de la pandemia han cambiado los gustos de los consumidores y las formas de ver por parte de los países y de las distintas poblaciones y ciudadanos de distintos países el sistema alimentario o el sistema de producción alimentaria. Y sí que es necesario que nuestro sector agroalimentario, el sector vitivinícola, se vaya adaptando a las nuevas tecnologías y a los nuevos gustos de los consumidores. Porque tenemos que de alguna forma llegar no solamente a la Unión Europea, que es realmente donde vendemos, exportamos el 70% de lo que producimos, sino al resto del mundo, para que cuando haya una situación como la que nos estamos encontrando no nos afecte tanto, o por lo menos de la menor forma posible. Hablando ya más del ámbito político, publicaba hoy el diario El Mundo que Feijóo ha reunido a sus parlamentarios este fin de semana precisamente y les ha pedido literalmente, ese era por lo menos el titular entrecomillado, menos zascas en Twitter y más calle. No sé si creéis que es compatible el PP que pide Feijóo con la forma actual de hacer política, que parece que se está extendiendo. Aunque la era Casado ya terminó, el Parlamento sigue un poco por esos derroteros, ¿no? No, me ha gustado eso de Feijóo, de que menos zascas, ¿no? Yo utilizo muy poco las redes sociales. Lo hago adrede, como decía el que promovió aquella campaña, soy mayor pero no idiota, pero resulta que ya no me aportan gran cosa, porque es tan fácil decir una gilipollez y que se haga viral, ¿no? A mí cuando algún miembro de mi familia dice, ¿están las redes? Es que ¿eso qué es? Que arden. Están las redes que arden, aquí todo arde, ¿no? Entonces, me parece estupendo que menos zascas, menos participación en redes y que las cosas se hagan de otra manera. Lo que me temo es que no va a ser fácil eso de los menos zascas, porque es que cualquier tonto tiene derecho a decir lo que quiera. A golpe de clic. A golpe de clic. Y además hacerlo viral. Me han leído 25.000 personas en un minuto. Joder, Dios por Dios, qué barbaridad. Cuánto personal desocupado, ¿no? Bueno, también queríamos hablar del ámbito fiscal, ¿no? Porque precisamente hemos conocido que Andalucía propone la suspensión del impuesto de patrimonio, bajadas fiscales en diferentes comunidades gobernadas por el PP, Madrid pretende también reducir en cierta manera el IRPF y Castilla y León anunciaba una rebaja histórica de impuestos. Parece ser que es la bandera que va a llevar el Partido Popular de cara a las elecciones, ¿no? Bien, mira, en la situación económica actual sí que es cierto que tenemos que dar, digamos, más poder adquisitivo al ciudadano, que lo está perdiendo a través de la inflación, y la única forma de poder darle algo más de dinero es de dos formas, o rebajarle los impuestos o hacer crecimiento económico. El crecimiento económico lo que hace de alguna forma es estabilizar los puestos de trabajo y poder incrementar los sueldos también. Entonces tiene que haber una combinación de ambas cosas, ni centrarnos en una ni centrarnos en otra. Sí que es cierto que el poder bajar impuestos es una decisión de los gobiernos en un momento determinado, que lo puedes hacer en cualquier momento, y el crecimiento económico ya no es una decisión del gobierno, sino es una actividad de la sociedad en donde de alguna forma vayamos haciendo el crecimiento y podamos parar la inflación. Entonces, la combinación de ambos bien llevado sería un éxito. La cuestión es hasta dónde llegamos en cada uno de ellos. Ese es el tema, ¿sabes? Paco. Bueno, a mí me parece bien que se elimine el impuesto de patrimonio. Quiere decir que cuando uno analiza los impuestos que hay, los impuestos, las tasas, los recargos, y dices, bueno, chicos, y casi no me da la pena. Muy pocos países, además, creo que tienen este impuesto del patrimonio, ¿no? Sí. Es que eso yo no lo entiendo. Vamos a ver, yo he amasado un patrimonio a lo largo de mi vida. Sí. Que he ido pagando, he tributado por él en todos los casos, con el IVA, con todo, con el IRPF. Dice, ahora se lo cedo, no se lo cedo, me muero y se lo quedan mis hijos. Dices, no, que tienen que volver a pagar otra vez. A mí me parece inmoral eso. Totalmente de acuerdo. Me parece indecente e inmoral. Entonces creo que hay un exceso de puya, ¿no? sobre el ciudadano. Perdona, Paco, nosotros vivimos una realidad. Nuestros padres son los hijos de la posguerra.
que realmente no tenían mucho dinero y tuvieron que hacerse con las casas a través de mucho esfuerzo, evidentemente mucho sobretrabajo, porque había muchos trabajos al mismo tiempo por parte de las personas. Estoy hablando de la clase normal, la clase media, tirando para baja, y al final se hicieron con una propiedad con mucho esfuerzo, con una sola idea, que sus hijos pudieran tener lo que ellos habían ganado durante toda su vida. Y evidentemente lo que no podemos hacer es que cuando nos van a dejar las cosas nos quiten una parte proporcional, porque no lo entienden. Yo cuando murió mi padre, que en paz descanse, mi madre no entendía por qué se llevaba una parte de la herencia el Estado o la comunidad autónoma cuando había sido ahorrado con el sudor de su frente en todo momento. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Sí, sí, es muy fácil además estar de acuerdo, porque es que no tiene sentido. Oiga, que es que yo no heredo, mire usted, no me ha tocado la lotería, es que esto se lo gana mi padre, mi abuelo, mi madre, con sacrificios. Con ese sobreesfuerzo que, bueno, claro, que nuestros padres, vuestros padres lo tuvieron, pero los jóvenes de ahora también el esfuerzo que supone adquirir una casa, bueno. Sí. Hombre, yo creo, perdón, yo creo que si analizáramos de verdad el dinero con el que se van quedando los ayuntamientos, las juntas de Castilla y León y las otras que hay, el gobierno central, chico, yo creo que dan ganas de echarse al monte con una escopeta, ¿no? Y decir, vamos a ver, pero me estáis masacrando todo el día, es decir, todo el día, con todo. No hay nada que compres, nada que consumas que no pague. Y decir, cuando se lo dejas a tus herederos, dices, no, ¿y ahora ¿y por qué? Dice, no, por haberlo recibido. Bueno, mira, yo estoy de acuerdo más o menos, porque evidentemente el Estado puede dar el estado del bienestar a través de los ingresos que tiene. Si no hay ingresos, no se puede dar el estado del bienestar. Lo único que hay que modular bien los ingresos. Claro, es que si no es Luis Candela. Y no solamente modular, sino saber gastar lo que hay que gastar. Bueno, vamos a apartar este tema si os parece. No, para nada, pero es que luego vamos a hablar un poquito más de economía, por un informe que se ha presentado esta mañana precisamente, pero antes les decíamos, estamos a las puertas del otoño, época de gripes, de catarros ya, y esas afecciones comparten muchos síntomas con el coronavirus. Pues bien, este año lo tendremos un poquito más fácil para saber qué es lo que tenemos. La semana pasada ya empezaron a venderse los test combinados que diferencian el COVID de la gripe A y de la gripe B también. Natalia Fernández, estás en una farmacia. ¿Cómo funcionan esos test? Eso precisamente es lo que le vamos a preguntar hoy a la farmacéutica de confianza que tenemos. Paula, muy buenos días. Buenos días. Que decíamos que tenemos estos test combinados que diagnostican tanto el COVID-19 como la gripe A, la gripe B. ¿Cómo funcionan? Tienen un funcionamiento muy parecido a los que ya estamos familiarizados del palito en la nariz, ¿verdad? Exacto, el funcionamiento es el mismo. Introducimos el palito en las fosas nasales, no hace falta introducir mucho, indica la dirección y luego metemos el palito en el líquido reactivo, que está por aquí. Así se ve, y echaríamos la gotita como lo hemos venido haciendo con los test normales de COVID, solo que tenemos en el cassette dos circulitos para poder introducirlo. Siempre que esté el test bien hecho, se nos va a poner la línea de control teñida, siempre. Y luego ya un positivo, pues sabríamos que en COVID sería esta, y en gripe A o B, cualquiera de las dos rayitas o todas. Estamos además en plena época de todo tipo de gripe, ¿no? También de catarros, entonces es importante también saber diferenciarlo. Antes del directo comentábamos tú y yo la diferencia entre la gripe A y la gripe B. Los síntomas son más parecidos los de la gripe A la COVID-19, ¿verdad? Exacto. Todas las gripes van a tener síntomas compatibles con COVID, entonces si quiero cerciorarme y saber qué es lo que realmente me está afectando, pues me va a dar el resultado. La más compatible con el COVID sería la gripe A, puesto que da más problemas respiratorios. Y la B pues sería un poquito más floja, pero también daría cansancio, fatiga, febrículas, o estado febril, dolor corporal, todas. En nuestro día a día, ¿para qué nos sirve el poder diferenciar tanto la COVID-19 como la gripe A de la gripe B en este tipo de diagnósticos? Bueno, pues para estar más tranquilos. De todas maneras, siempre habrá que hacer pues, una alusión a la responsabilidad personal, porque contagiar vamos a contagiar las tres, es decir, en mayor o menor síntoma, contagiar vamos a contagiar las tres. Entonces, bueno, pues para que uno tenga cuidado y ponga su mascarilla y no esté pues haciendo una vida muy social, sino que esos días esté un poquito más aislado.
Y hay un dato muy curioso que nos has estado comentando también, que todas estas pruebas lo que han hecho es abrir esa puerta, ¿no?, al autodiagnóstico de otro tipo de patologías también importantes, ¿no? Exacto, eso nos parece muy importante porque a raíz de la pandemia pues empezaron a salir ya otro tipo de test que abren la puerta pues a que podamos autodiagnosticar. ¿Por qué? Pues porque ha habido colapso en los centros de salud, las pruebas diagnósticas están tardando bastante, también para que la gente no acuda a los centros de salud masivamente, pues sabemos que todo esto se ha ralentizado un poco, entonces ahora podemos en casa también hacernos un autodiagnóstico. No tanto para que todos nos volvamos expertos, sino para tener una idea de que si tenemos una patología, pues ya estar tranquilos y que las farmacias nos den una pauta de comportamiento o hasta que nos hagan una prueba oficial, como pueden ser los test de Helicobacter, los test de celiaquía, que son patologías muy recurrentes, muy frecuentes y que tardan en diagnosticarse. Otro tema también importante es que podemos dar no solamente positivo en COVID, sino positivo en COVID-A, incluso positivo en COVID, en gripe A y en gripe B, en las tres. Exacto, o sea, es decir, si ya somos muy buenos, nos podemos agarrar todo. O sea, podremos tener COVID, podemos tener simplemente o solamente gripe A, podemos tener gripe B y también podemos tener un combinado de todos los virus que haya en temporada. Y el precio 2,94, al igual que todos los demás test de diagnóstico que tenemos, ¿verdad? Exacto, todos quedan al mismo precio, son 2,94, entonces por 2,94 puedes, si solamente quieres saber si tienes COVID, uno COVID, y si no, pues el triple, gripe A, gripe B y COVID, 2,94 es el precio. Ese precio máximo, ya ves, María, para poder saber si tenemos alguna de estas patologías, incluso las tres. Bueno, esperemos que no, porque ya sería casualidad. De todos modos, luego lo consultaremos también con un experto. Lo acaban de ver, es un test muy parecido a los que ya comprábamos solo para diagnosticar el COVID-19 y con los que ya estamos totalmente familiarizados. Eduardo Martínez. Sí, se han ganado ya su propio hueco en nuestro día a día, en nuestros hogares, pero no siempre fue así, ¿eh? De hecho, hubo que esperar bastante para poder disponer de ellos así, de forma tan fácil. Hemos puesto como punto de partida el estado de alarma en marzo de 2020, aquella fatídica fecha, el 13 de marzo del 20. Bueno, pues hasta julio de 2021, del año pasado, no pudimos comprar esos test de antígenos para autodiagnósticos sin receta. Costaban, según distribuidores, entre 3 y 7 euros, pero también recordarán que en Navidad se disparó muchísimo la demanda y entre eso y los contagios de la sexta ola, su precio también se disparó. Así que en enero de este mismo año, 2022, el Gobierno fijó ese precio máximo de 2,94 euros, que como comentábamos hace un momentito, ahora, como decíamos, se amplía esa oferta con esos test, María, que permiten saber si lo que tenemos son síntomas de gripe o de coronavirus. Muchas gracias, Edu. Bueno, están a la venta ya esos test, pero de momento en las farmacias nos dicen que los consumidores parece que no nos estamos volviendo muy locos, haciendo acopio, como ya pasó en Navidad. Paco, antes te escuchaba en el directo que estabas ya preparándote un poco, no sé qué querías, qué reacciones te ha despertado esa conexión. Bueno, lo mucho que hemos aprendido, ¿no? Es decir, los españoles hemos aprendido forzadamente y casi de repente a autodiagnosticarnos, a sacar la pasta del bolso para pagar cantidades absurdas de dinero. Yo he llegado a pagar 8 euros, 8, lo juro, por una mascarilla. 10 pagué yo la primera vez que compré una mascarilla. Y luego no valen todas, porque las hay quirúrgicas, de no sé qué, de FFP2, FFP2 no R. Bueno, una cosa terrible, la cantidad de cosas que hemos tenido que aprender. Y eso se lo debemos a la COVID. O sea, muchas gracias, COVID, por habernos hecho casi médicos a nosotros todos, ¿no? Es decir, ir a ese test, eso lo tengo yo en casa. Ahora cuestan 2,90 o 2,70, lo han costado 8 euros, 9, 10 euros. Sí. Es decir, sí, esta vez se ha fijado un precio que tiene que rondar los 2,95. 2,94 creo que es el precio máximo fijado por el Gobierno. No compares entre 2,94 y 2,95, por Dios, hay una diferencia. Entonces hemos aprendido muchas cosas y no le hemos pasado ninguna factura a nadie, ¿no? Porque yo ahora también me estoy acordando de los primeros 12 euros que pagué por el gel hidroalcohólico, cuando alguien debería habernos dicho que lavándonos las manos con agua y jabón valía. Y y gel hidroalcohólico, que yo tengo en las manos como la lija del 8, vamos, ya puedo hacer así y raspar esta superficie. O sea, hemos aprendido mucho, pero hay gente que gracias a lo que ha podido enseñarnos se ha hecho de oro, vamos, los laboratorios, por ejemplo.
Claro, pero hemos aprendido, pero realmente ahora tenemos esos test, ¿no? Para diferenciar entre COVID, gripe, no gripe, pero ya no hay bajas laborales, ya no hay restricciones, la mascarilla no es obligatoria excepto en el transporte público. ¿Realmente son tan útiles esos test como hace un año? Vamos a ver, yo creo, bueno, una de las cosas que ha dicho la farmacéutica que me ha dado sensación, el combinado de virus. Sí. Eso del combinado de virus ya llega un momento en que te empieza a preocupar, ¿no? Ya no puedo tener uno, puedo tener varios y al mismo tiempo he ido a la cuestión. Eso se arregla con 3 tests, o con 4 distintos, sí, todos a 2,91, o sea que, bueno, 2,95. Yo creo, hay que tener en cuenta el contexto de todo lo que nos está pasando, ¿eh? En febrero o marzo del 2020, cuando llega la COVID y nos encierran en casa, parecíamos una película de alta ficción, ¿de acuerdo? De ciencia ficción. Entonces llegó un momento en que hemos estado tan tocados que todo lo que ha ido pasando posteriormente, pues hemos tenido mucho miedo a todo. Y ha habido navidades, las últimas navidades, que hemos tenido que paralizar también la actividad familiar, porque al final no sabíamos lo que hacer, sobre todo por las personas mayores. Están las abuelas, están los abuelos y tal. Entonces, lo que sí que es cierto es que tenemos una realidad que estamos conviviendo ya con ella y que no la vamos a abandonar, al menos hasta que la mente humana no se olvide del tema. Entonces, necesitamos de alguna forma tener la seguridad de que no tenemos absolutamente nada o que no lo hemos cogido. Lo de las mascarillas en el transporte, pues yo considero que deben de seguir estando. Se va a decidir esta semana en el Consejo Interterritorial. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la seguridad de que no haya una nueva cepa, ¿de acuerdo? O un trasvase de todos los virus. Juan Carlos, precisamente de nuevas cepas, de test, de coronavirus, a estas horas podemos hablar en directo con uno de los expertos que mejor nos pueden resolver todas las dudas. Juan José Badiola, investigador y director del Centro de Enfermedades Transmisibles. Muy buenos días, señor Badiola. Hola, buenos días. Bueno, en principio, la noticia de que se pongan a la venta esas pruebas en las farmacias, ¿es algo positivo? ¿Ayudarán en este punto de la pandemia, en esta fase en la que estamos? Pues sí, me parece algo muy positivo, un avance importante, porque va a permitir distinguir entre los virus de la gripe y los coronavirus, ¿no? Y sobre todo ahora, que es el momento, a partir del otoño, en que se dan las circunstancias más favorables para la transmisión de virus respiratorios, en los cuales los importantes, no los únicos, ¿verdad? Pero sí, los importantes son estos, ¿no? Entonces, yo creo que es un avance interesante, es muy importante también que el precio se mantiene estable, pero es muy importante que la gente sepa, porque ahora todo el mundo piensa que cualquier síntoma que sea compatible con el COVID-19 significa que está afectado el COVID. Y como hay casi, en fin, una especie de sensación de que uno está muy enfermo si tiene COVID y en cambio en otros virus respiratorios no, pues hombre, yo creo que da tranquilidad, a la gente le da tranquilidad. Señor Badiola, nos decían en la farmacia que es posible que demos positivo en COVID y que además tengamos una gripe o las dos gripes a la vez. No sé si es posible una triple infección. Sí, es posible, hombre, es excepcional, como usted decía muy bien, ¿no? Pero por ser posible, sí. Bueno, tendrías la mala suerte de que hayas estado con personas que tengan un virus o los dos virus o varias personas a la vez. En definitiva, es posible. Es posible. Bueno, y además entramos en una época, decíamos eso, de resfriados, de catarros. También las autoridades vuelven a insistirnos en que no tengamos esa paranoia, ¿no? Ese miedo de que no todo la afección respiratoria que tengamos tiene que ser COVID, evidentemente. Bueno, aparte de una cosa, es que la gente ha olvidado la importancia de la gripe. Yo creo que eso, es decir, claro, COVID-19 ha ocupado los espacios informativos y todo lo que es el mundo de los virus, de los patógenos respiratorios, de los cuales no solamente hay también virus, sino bacterias, patógenos, ¿verdad? Pero la gripe es una enfermedad que, aun siendo estacional, es una enfermedad preocupante, porque tiene una sintomatología inhabilitante, transitoriamente, y además porque puede tener muy malas consecuencias. Quiero recordar que también hay muchas muertes por gripe. Es decir que es importante que se tenga en cuenta que primero, ahora entramos en el periodo favorable o más favorable para la transmisión de los virus respiratorios. Y entre ellos están estos tres que se han dicho, ¿no? Tanto el virus gripe A y B más coronavirus, ¿no? Entonces, yo creo que ahora es el momento de que va a ser la prueba de oro, porque mire, además a mí me preocupa mucho qué va a pasar en otoño, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque
la pregunta es, a mí me preocupaba antes, ¿va a venir alguna variante nueva de algún señor país Badiola, exótico? tenemos alguna dificultad para escucharle, pero precisamente esa era la última pregunta que quería hacerle. Variantes, perdone. hace tiempo que no hablamos de variantes. ¿Es posible que surjan variantes? Y le pido brevedad en la respuesta porque realmente la conexión no es de todo lo buena que quisiéramos. ¿Es posible que surja alguna variante nueva del COVID que se escape a las PCRs, a los antígenos, a esos test y que nos vuelva a tener un poco perdidos? Pues sí, es posible, no se puede descartar. De hecho, ahora mismo tenemos ya una nueva subvariante, que es la B4.6, que está siendo diagnosticada en Estados Unidos y en el Reino Unido, pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo entre la misma estirpe de la variante Omicron. Pero quién sabe si algún país en el que el porcentaje de vacunación sea muy bajo, con el tráfico aéreo puede venir personas con una variante nueva que escape, como usted dice muy bien, al efecto de las vacunas, al efecto de los métodos de diagnóstico y que sea más patógena. Eso sería mucho más preocupante, claro. Bueno, pues Juan José Badiola, esperemos que no sea tan catastrófico, por lo menos como lo podemos plantear, la evolución de la pandemia. Le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros y muy buenos días. Buenos días, un placer hablar para ustedes. Un placer. Bueno, hablábamos antes de que todos nos hemos hecho médicos o pseudomédicos con la pandemia, también un poco miedosos, pero claro, cuando escuchamos a expertos como Juan José Badiola diciéndonos que pueden venir variantes nuevas, que pueden escaparse a esos test, a esas pruebas, incluso a la vacuna, pues no sé si el futuro es muy optimista o no. Bueno, yo creo que hemos aprendido muchas cosas, lo he dicho antes, con la pandemia. Y incluso hemos recordado que cuando no había esta pandemia, unas 6.500 personas morían al año en España por la gripe. Por la gripe. A eso añadimos los cientos de miles de bajas laborales que han provocado las gripes y era una cosa realmente seria. Claro, no tiene nada que ver con lo que ha pasado con la COVID, porque los 6.500 muertos es una broma comparado con los 100 y pico mil o los que sean, porque yo he perdido la cuenta. Pero bueno, hemos entrado en esa dinámica en la que pues no nos va a quedar más remedio que seguir durante... Espero que la siguiente generación a la mía, la siguiente de la siguiente, ya no esté tan agobiada por estas cosas. No sé si voy bien con la mascarilla, no sé si me la he puesto bien. No sé. Hablaba yo hace poco con una socióloga y me comentaba que tenemos que acostumbrarnos a la incertidumbre. Que esta generación y las que vienen vamos a tener que estar acostumbrados a esa incertidumbre, a no saber muy bien qué va a pasar y a adoptar el término este que se puso tan de moda y que ya tenemos todos aprendido, resiliencia, ¿no? Adaptarse a lo que venga. Que sea lo que Dios quiera, vaya. Sí. A cojones, diría yo, ¿eh? O sea, bueno, dicho un poco más en Román Paladino. Sí, en Román Paladino, es decir, estamos preocupados, vamos. Sí, perdona, yo creo que hace un siglo ocurrió lo mismo con la gripe que llamaban española, porque empezó aquí en España. El problema que tenemos aquí es que de pronto ha venido una cosa que no teníamos vacuna. Y entonces el gran problema eran los contagios, sin nada que pudiéramos hacer. Y entonces eso al final es lo que nos ha hecho cambiar la forma de pensar y la mentalidad. Pero fíjate, estamos hablando ahora de un virus que ha salido, creemos, de un animal que había en China en uno de los mercados. Pero es que ahora con el cambio climático los polos están desapareciendo los hielos y están pensando que virus que estaban congelados ahí durante siglos y siglos y siglos aparezcan nuevamente. Y no tenemos vacunas con el tema. Por eso viene la pequeña incertidumbre, pero yo me voy más allá de lo que puede ser la COVID o el COVID. Vamos a seguir hablando no tanto de virus, pero sí relacionado, porque a estas horas volvemos a Zamora. Allí se habla hoy de un tipo de delincuencia que preocupa a las autoridades, también los delitos telemáticos, los que más rápido evolucionan. Martina Carrión, buenos días. Buenos días, así es. Aquí los datos, desde luego, tienen que ver mucho con esos ciberdelitos y sobre todo con su incremento en la provincia, pero sobre todo en la capital. Para que os hagáis una idea, 1 de cada 3 delitos que se están denunciando ahora mismo tienen que ver con la ciberdelincuencia. Es un crecimiento exponencial que ha llegado hasta el 25% con las últimas referencias. En Zamora Capital, como bien lo has dicho, estamos sobrepasando de todas las denuncias, de todos hechos ilícitos, que de este año, el 25, bueno,
prácticamente cerca del 28%, pues corresponden a la ciberdelincuencia. En la provincia es cierto que de la totalidad de denuncias que se han presentado, el porcentaje que corresponden a delitos telemáticos es sobre el 11%. Habéis hablado de muchos tipos de delitos, de muchos tipos de denuncias, de que no hay realmente un perfil de la persona que al final recibe una estafa vía Internet, pero sí habéis hablado de recomendaciones básicas. Una de ellas es no facilitar nunca el DNI. El DNI no facilitarlo nunca, porque hemos visto las cosas que se hacen con él. Se pueden abrir multitud de cuentas corrientes, de prestación de servicios, ayudan también para abrir líneas internet para la comisión de delitos, por lo cual de ninguna manera facilitemos el carné de nuestro DNI. Después también la prevención es fundamental. Y el 50% de los problemas se evitarían con aplicar el sentido común, y el otro 20 o 30% también conocer muy bien los servicios a los que queremos llegar y las plataformas, etcétera. También es cierto que podemos ser usuarios prudentes y sufrir que el tipo delictivo mayor de la ciberdelincuencia es el tema de las estafas. Hablabais de que un 75% de esos delitos precisamente eran estafas, y de esas estafas el 50% tenía que ver con el uso de las tarjetas bancarias. Hay una recomendación clara, que se usen tarjetas virtuales. Sí, tarjetas virtuales, porque nunca cualquiera podemos ser engañado, somos susceptibles de ser engañados en cualquier momento, con que no nos puede ocurrir a cualquiera, y lo que tenemos que hacer, si es imposible, no hay un 100% de seguridad, en el mundo virtual es como el mundo real, no tenemos un 100% de seguridad, pero tenemos que, en caso que nos ocurra algo, que seamos engañados, pues minimizar los perjuicios. Una forma es la utilización de las tarjetas virtuales. Pues esas son algunas de las recomendaciones. Gracias, subdelegado, por darnos luz sobre ese tipo. Y lo dicho, no facilitar nuestros datos, ni DNI, ni cuentas bancarias, operar en lo posible con las tarjetas virtuales y ser conscientes de que, aunque no lo veamos, tenemos que saber si el que tenemos detrás de todos esos mensajes es real o no. Muchas gracias, Martina, desde Zamora. Bueno, vamos a seguir hablando de este y otros temas, pero si les parece hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Regresamos, estamos de vuelta, esto es Está Pasando, y hablábamos hace unos instantes de delitos telemáticos, y les quería yo plantear a nuestros tertulianos de hoy si ellos han sido víctimas recientemente de alguno de estos delitos. Yo no, he tenido la suerte de no tener ninguna dificultad, y creo que no me han robado nunca, salvo lo que te puedan robar legalmente los bancos, ¿no? Pero no recuerdo que me hayan puteado en ningún momento. Yo sí que he tenido una experiencia 2 veces, además en un mismo año, de utilizar la tarjeta de crédito fuera de España y de pronto llegar un cargo de Holanda o de Alemania de un supermercado. La verdad es que no me di cuenta, porque son cantidades muy pequeñas las que van cogiendo de la cuenta corriente, y es el propio banco el que dice, o me avisaba en un momento determinado, de que había algo que era raro, ¿no? Entonces, lo que sí que es cierto es que, como bien decía el experto, hay que tener sentido común en todo esto. La vida está llena de personas malas, eso está claro, y que quieren hacernos un poco la puñeta, se podemos decir así. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando recibamos cualquier cosa, o bien por email o SMS, que vienen muchos SMS en los móviles, ¿de acuerdo?, es no contestar a nada que consideremos que es raro o extraño. A mí un banco no se puede relacionar conmigo a través de un correo electrónico para que yo dé algo o un SMS. Sí, nunca van a pedir nuestros datos. Lo normal es que, si tú manejas bien todo el tema, te metes en la página web y sobre tu clave puedas consultar las cosas. Claro, el problema es ese, si tú manejas bien el tema. No sé si este tipo de delitos, las víctimas pueden ser potencialmente más los jóvenes que están pegados todo el día a las pantallas, o todo lo contrario, o la gente mayor que de nuevas tecnologías pues va aprendiendo según puede. Yo creo que estamos todos expuestos, ¿no? Porque los jóvenes pues, hacen muchas cosas en las redes, pero no tienen muchas posibilidades económicas, al menos los que yo conozco. Es decir, si tienen una cuenta, pues tienen una cuenta de 1.200 euros, y eso, aunque se lo robaran todo, tampoco sería una catástrofe, ¿no? Los mayores, pues yo es que la verdad me fío muy poco de los
de los bancos, no ya de los ladrones, que de los ladrones hay días que te puedes fiar un poco más porque sabes por lo menos por dónde van, ¿no? Pero yo creo que hay una fórmula que sería estupenda para atajar esto, y es que pagaran los bancos el pato, porque la historia, tal y como lo veo yo, es muy sencilla. Mira, yo te dejo a ti mi dinero, y tú me das a mí unas formas de acceder a ese dinero. Mira, si te roban, no me roban a mí, te roban a ti, porque para que me roben a mí lo guardo en el colchón. Y entonces tienen que venir a mi casa. Si los bancos pagaran los desfalcos que nos hacen a los clientes, bueno, claro, dejarían de hacernos desfalcos los propios bancos, ¿no? Vamos a cambiar de tema porque otra de las imágenes de la Dilo jornada... claramente que esto Sí. no te interesa, porque he visto que has cambiado de tema. No, pero porque es la actualidad la que nos va marcando el ritmo, Paco, por favor. Aquí nos interesa todo y por eso estáis aquí con nosotros, faltaría más. Pero otra de las imágenes de las jornadas nos llega hoy desde el sur de Ávila. Esa provincia fue una de las más afectadas por los incendios de este verano y las consecuencias, nos decías, Roberto, se siguen notando ahora con problemas en el agua que llega a esas casas, ¿verdad? Sí, está pasándose un programa en directo y tenemos que decir que hemos avanzado. En la primera conexión decíamos que prácticamente no había agua en el grifo en esta jornada aquí en Lanzaita y ahora sí que hay un hilito, está más clara, pero no es consumo potable. Bien lo sabe la dueña, la gerente de este bar, que se llama El Kiosco, Miriam. Están siendo días complicados. Sí, la verdad que sí, porque tras las primeras lluvias ocasionadas ahora después del fuego, pues arrastra ceniza y va a venir bien el agua sucia, y bueno, pues nos vamos apañando, como que la situación la podéis ver. Gracias, el ayuntamiento de todas maneras nos ha suministrado para que salga el agua limpia, pues agua no potable, han echado en el depósito. Entonces, bueno, pues vamos apañándonos como podemos. El agua no lo podemos consumir para humano, pero yo pongo el lavavajillas, por ejemplo, 2 veces, porque a mí me da un poco de cosita, entonces yo quiero asegurarme por lo menos que sale ahí decente. Ahora has visto que sale más cantidad, hace 10 minutos no teníamos apenas agua, salía un hilino. Entonces, bueno, pues la situación luego nos deriva a almacenar aquí porque no podemos avanzar. Para el día a día. Sí. Pues así es la situación. ¿Y sabéis esa consecuencia que también pasa en casa, que se estropea la lavadora a la vez que el lavavajillas y todo lo demás? Pues hoy además aquí están sin internet, por lo tanto ni datáfono ni nada, pero sobreviven. Madre mía, bueno, pues esa es la situación de los vecinos de Lanzaita en Ávila. Gracias, Roberto, por contárnoslo, aunque bueno, parece ser que se iba mejorando poco a poco y que el hilillo de agua ya tenía un poco más de caudal. Hoy se ha presentado también, cambiamos de tema, el Observatorio Económico de Castilla y León del segundo trimestre del año. Eduardo, ¿tienes más datos? Sí, además de hacer esa observación de ese segundo trimestre del año, hace previsiones para los futuros meses y años y ya me temo que no van a ser muy optimistas. De hecho, el Colegio de Economistas advierte en su balance de que estamos en la antesala de una nueva recesión. La inflación y el encarecimiento de las hipotecas seguirá complicando la vida de las familias. Y ojo, porque la economía de Castilla y León no será la que era antes de la pandemia del coronavirus hasta principios de 2024, y eso a expensas de la incertidumbre de lo que queda de este año 2022, que podría acabar con la inflación en el 10%, María, y también, por supuesto, lo que pase en 2023. Gracias, Eduardo. Hoy precisamente tenemos aquí con nosotros a Juan Carlos de Margarida, que les decíamos es el presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora, y son los encargados de elaborar este informe. Juan Carlos, varias voces alertan ya de un otoño y un invierno oscuros, vamos a decir. Los ciudadanos estamos asustados. Vamos a ver. Hombre, los datos que vamos teniendo y las proyecciones económicas, socioeconómicas que está viendo no es para que sea muy halagüeñes el tema. El problema es que hay que ver las cosas como son sin tener cierto alarmismo, pero las cosas como son. Tenemos un problema importante en las empresas de que los costes a través de la inflación, que es el mayor problema que tenemos en estos momentos a causa de los costes energéticos que está provocando la guerra de Ucrania, está provocando Putin, más que la guerra de Ucrania, la pobre de Ucrania. Entonces, el problema que tenemos es que los costes se están incrementando de tal forma que las empresas, si nos fijamos en ellas, no tienen márgenes prácticamente. Tampoco pueden subir mucho los precios de venta de los productos porque al final no hay mercado. Y las familias, que son los grandes hacedores, el motor económico de cualquier actividad y de cualquier país, son los que realmente consumen y al final los que ponen en funcionamiento toda la maquinaria, se están encontrando de que sus costes del día a día se están desproporcionando y que su poder adquisitivo, si lo tienen, se ha minorado en una gran cantidad. Entonces, es un problema
pues muy importante. Entonces nos encontramos que de alguna de las formas hay que ajustar eso y por eso el Banco Central Europeo intenta, con sus herramientas que tiene, que es no dar deuda a los estados para que gasten, o bien subir los tipos de interés, que no haya tanto consumo. Que no haya tanto consumo. Pero eso hay que tener mucho cuidado, porque como paremos el consumo al 100%, pues al final no está la actividad económica funcionando. Me comentan que nos queda apenas un minuto de programa. Paco, no sé si estábamos hablando de esas previsiones. Brevemente, me piden muchísima brevedad. Sí, yo hago un cálculo de una cosa que me pasa y le pasa también a mucha gente. Como soy torpe en los temas económicos, hago comparaciones. Yo soy consumidor habitual de un zumo que costaba €1 hace un año y ahora cuesta 1,87. O sea, dígame usted qué ha subido el 87%. Es decir, cuéntemelo. No lo entiendo. Y como no lo entiendo, pues me quedo aquí y voy a pagar. Otra vez, por cierto, tengo que ir ahora a comprarlo. Bueno, pues a ver si hoy lo han rebajado algo. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Volvemos a hacer una pausa, pero en unos minutos continúa el análisis de Está Pasando con Pilar Ruiz. Hoy aborda la 4ª dosis de la vacuna. Les esperamos.